Este video está saliendo el domingo 9 de marzo, primer domingo de Cuaresma, un tiempo de preparación para la Pascua, festividad que celebramos tanto católicos como ortodoxos y que este año, casualmente, ambas denominaciones celebraremos en conjunto, los mismos días. ¿A qué me refiero con esto? A que a pesar de que ambos celebramos la misma fiesta todos los años, no coincidimos siempre con las fechas. De hecho, la última vez que las Pascuas católicas y ortodoxas coincidieron fue en el año 2017, y la próxima será en 2028. Esto se debe a que la fecha de la Pascua se fija en el primer domingo después de la primera luna llena que sigue al equinoccio de primavera en el hemisferio norte, que es universalmente el 21 de marzo. El detalle está en que los católicos utilizamos el calendario gregoriano y los ortodoxos el calendario juliano, así que ellos tienen un desfase de varios días y su 21 de marzo cae en nuestro 3 de abril, lo que ocasiona que en los años que no coincidimos ellos celebren la Pascua un poco más tarde. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿No somos ambos parte de una misma religión que cuenta con sucesión apostólica? ¿Por qué si celebramos las mismas fiestas fijamos fechas diferentes? ¿Qué diferencia hay entre los católicos y ortodoxos y por qué estamos divididos? Quédense hasta el final que se los cuento. El 11 de mayo del año 330, Constantino el Grande fundaría sobre la ciudad griega de Bizancio en el estrecho del Bósforo, una ciudad destinada a ser la nueva capital del imperio, a la que llamaría Nueva Roma, pero que por haber sido fundada por él y por ser el gran emperador que era, terminaría siendo nombrada como Constantinopla. Constantino también fue el mismo emperador que en el año 313 había legalizado el cristianismo y convocado un concilio en Nicea en el 325. Donde San Nicolás cacheteó a Arrio, se condenó el arrianismo, se estableció el credo niceno, de esto estaremos hablando más adelante, se fijó la fecha de celebración de la Pascua, se excomulgó a los arrianos y se reconoció la autoridad de ciertos obispos sobre sus jurisdicciones, como los de Alejandría, Roma, Jerusalén y Antioquía, siendo estos los únicos que recibieron el título de metropolitano o arzobispo. El detalle es que cuando se movió la capital a Constantinopla, apareció un nuevo obispo que también buscaba reconocimiento, no solo en el ámbito religioso, sino en el jurisdiccional, político, que pronto se pelearía un lugar entre los metropolitanos e incluso la primacía sobre todos ellos. Tanto así que el próximo concilio, celebrado en el año 381, se celebraría en la propia ciudad de Constantinopla. Aquí se volvió a condenar el arrianismo, se reconoció la divinidad del Espíritu Santo naciendo oficialmente la Trinidad a manera de dogma, se reconocieron también las dos naturalezas de Cristo, divina y humana, unidas en una misma persona sin perder cada una su individualidad, y podría hablar horas de esto y de todos los problemas y herejías que trajo, pero me voy a guardar esa historia, si acaso, para otro video. Lo más importante aquí fue la modificación del credo y el nacimiento del credo niceno-constantinopolitano, que es una declaración de fe y dogmas donde, entre otras cosas, se dice que el Espíritu Santo procede del Padre y que si bien se parece, no es lo mismo que el credo de los apóstoles que uno reza en misa y se aprende antes de hacer la primera comunión. Comparte declaraciones, pero el credo niceno-constantinopolitano es más largo. Y por último, se terminaron de definir los patriarcados de la Iglesia, convirtiendo la institución en una pentarquía conformada por los patriarcas tradicionales de Jerusalén, Antioquía, Alejandría y Roma, añadiéndole al nuevo patriarca de Constantinopla. Pero lo de las naturalezas fue un problema bastante serio, porque a raíz de este concilio apareció un señor llamado Nestorio que, sí, bien, dos naturalezas de Cristo, pero la humanidad y la divinidad son dos cosas completamente diferentes. Así que, según él, la Virgen María solamente había dado a luz al Jesús humano, no al Jesús Dios. Por lo que en el 431 se tuvo que convocar un concilio en Éfeso donde San Cirilo de Alejandría aclaró que no, que eso es herejía y que María no es solo Cristotocos, sino Theotokos, es decir, la Madre de Dios. El siguiente concilio fue el de Calcedonia en el 451, al que el Papa no pudo asistir porque ese mismo año Italia había sido invadida por las tropas de Atila el Huno y Roma fue saqueada por los vándalos, pero sí envió algunos representantes. Aquí se reafirmó lo establecido en concilios anteriores y se proclamó que Cristo tenía dos naturalezas, verdadero Dios y verdadero hombre unidas en una sola persona sin confusión, cambio, división ni separación, quedando por fuera de la doctrina de la Iglesia el monofisismo, que afirmaba que Cristo solo tenía una naturaleza, puesto que, según ellos, la naturaleza humana de Cristo había quedado diluida por la naturaleza divina.
Gracias a esto, la iglesia copta, la iglesia armenia y algunas iglesias orientales terminaron separándose de la iglesia. Pero el problema que nos compete para este video no sería dogmático, sino político, porque en este concilio se determinó que el patriarca de Constantinopla tendría el segundo lugar de la primacía, afectando a los patriarcas de Antioquía, Alejandría y Jerusalén. En el 476, Odoacro depuso al emperador Rómulo Augustulo, el último emperador de la parte occidental del imperio, que ya ni siquiera tenía sede en Roma, sino en Rávena. Roma había sido en su momento una ciudad sumamente importante con más de 1 millón de habitantes en aquella época, centro de la cultura y la política en todo el imperio. Ahora, en la ciudad eterna vivían poco más de 50.000 personas, y buena parte de sus edificios estaban en ruinas. Esto fue un hecho principalmente político que terminaría afectando a toda la institución eclesiástica. Dentro de la pentarquía se reconoció un sistema en el que los 5 patriarcados eran iguales en rango, pero Roma tenía la primacía al ser la ciudad en la que San Pedro fue martirizado. No es que tuviera mayor autoridad que los otros patriarcas, sino que en última instancia, en disputas o en conflictos, el patriarca de Roma era el que tenía la última palabra. Esto no le gustaba para nada ni al emperador bizantino, que se seguía proclamando romano, ni al patriarca de Constantinopla, que al vivir al lado del emperador y tener comunicación directa con él, creía que tenía derecho a reclamar para sí la primacía, a pesar de tener el centro de su jurisdicción en una ciudad que no había tenido ni catedral ni obispos propios hasta el siglo anterior. Y esto también les podrá parecer a ustedes una tontería, una simple disputa por el poder, pero la verdad es que no, era algo bastante serio. Los problemas del patriarca de Constantinopla no empezarían con Roma directamente, sino con Alejandría. La disputa básicamente era que cómo se le ocurría al patriarcado de Constantinopla reclamar la primacía si no había sido fundado por San Pedro y San Pablo como los demás, sabiendo que, además, su jurisdicción venía gracias a su cercanía con el emperador, y el Papa, obviamente, se puso del lado de Alejandría. Entre el 587 y el 588, no se sabe con certeza cuál de los 2 años fue, el patriarca Juan IV de Constantinopla se proclamó patriarca ecuménico con el apoyo del emperador Mauricio Tiberio y de los obispos orientales, reclamando además la primacía entre los patriarcas. El patriarca Gregorio de Antioquía protestó contra esta acción y fue llevado a Constantinopla para examinar algunos cargos en su contra. Al volver a su sede episcopal envió un informe a Roma comentando la situación, y el Papa Pelagio II anuló la resolución del concilio de Juan IV, pero eso no evitó que los patriarcas de Constantinopla siguieran utilizando el título de patriarca ecuménico, que de hecho mantienen hasta hoy. Y así entramos al siglo VII, donde surgiría el Islam de la mano de Mahoma, quien para el año de su muerte, el 632, había logrado unificar toda la península arábiga bajo su mando, y sus seguidores estaban llamados a expandirse por el mundo, empezando, claro, por los territorios vecinos. En el 636 cayó Antioquía, en el 638 Jerusalén, y en el 641 la ciudad de Alejandría. Durante el siglo VII, los territorios grecolatinos pertenecientes al Imperio Bizantino en el norte de África y el levante mediterráneo, incluyendo la isla de Chipre, pasarían a manos musulmanas, quienes impondrían su idioma y su religión a los habitantes del lugar. Los árabes llegarían en repetidas ocasiones a las puertas de Constantinopla, pero no lograrían entrar. A finales de siglo, en el 692, el emperador Justiniano II convocó otro concilio en Constantinopla llamado Concilio Quinisexto, porque tenía la intención de ser un concilio complementario de los últimos 2, el quinto y el sexto. Constantinopla II del 553 y Constantinopla III del 680. ¿Qué se trató allí? Bueno, nuevamente temas relacionados con el monofisismo y el nestorianismo. Noten que hay una separación de más de 100 años y todavía no se resuelve el tema. ¿Y qué hay de malo con este concilio? En principio, nada. El detalle es que fue un concilio oriental en el que no hubo ninguna presencia de Roma, y no porque el Papa no quisiera, sino porque no fue invitado. Aprovechando la situación, se empezaron a tomar decisiones litúrgicas y disciplinarias que afectaban bastante a Occidente. Por ejemplo, le permitieron casarse a los sacerdotes y diáconos, cosa que no estaba permitida en la jurisdicción de Roma. Prohibieron el ayuno el sábado de Cuaresma por considerarlo judaizante. Prohibieron también el consumo de animales estrangulados y de sangre como alimento, prácticas bastante extendidas en Occidente. Y se prohibió la representación de Cristo como cordero, otra práctica también extendida en Occidente. El Papa Sergio I se negó a reconocer el concilio, de hecho la Iglesia Católica lo llama Sínodus Errática. El emperador reaccionó a esto enviando un emisario a Rávena para arrestar al Papa.
Recuerden que ciertas partes de la península itálica habían sido reconquistadas por el Imperio Romano de Oriente, estableciendo un exarcado con capital en Rávena. Como sea, los occidentales no estaban dispuestos a permitir que arrestaran a su obispo, así que Justiniano tuvo que echarse para atrás porque no estaba dentro de sus planes ocasionar una guerra civil. Entrando al siglo VIII, la presencia del Islam en el Mediterráneo ya se estaba haciendo sentir. A medida que avanzaban por el norte de África, lograban tener más facilidades para interrumpir las vías de navegación que comunicaban Occidente con Oriente, haciendo cada vez más escaso el comercio y el flujo de gente entre ambas partes, especialmente cuando en el año 711 cayó el reino visigodo de Toledo en la península ibérica a manos del califato omeya. Pero eso no sería todo, ya se estaban haciendo sentir las diferencias litúrgicas y jurisdiccionales entre ambas partes de la iglesia, tanto así que en este siglo estallaría una de las crisis más importantes para esta historia. El 25 de marzo del 717, la corona del Imperio Romano de Oriente cayó sobre León III, quien logró defender el imperio de los ataques árabes y pacificar las zonas que estaban dando más problemas. Sin embargo, eso no nos interesa hoy. En el año 722, el emperador promulgó una serie de edictos para forzar los bautismos de judíos y otras minorías religiosas dentro del imperio. En el año 726, León III ordenó la remoción y destrucción de imágenes sagradas de todo el imperio. En el 730 emitió un edicto imperial prohibiendo oficialmente el culto a las imágenes. Ordenó retirar el Cristo de la puerta de bronce del Palacio Imperial y reemplazarlo por una cruz, y excomulgó a los defensores de las imágenes. Y aquí tengo que pararme un momento. Algunos acusan a los católicos de adorar imágenes y esto es falso. Un católico no adora imágenes. Y el católico que lo haga está pecando gravemente contra el primer mandamiento. La tradición católica distingue tres tipos de culto. El primero se llama adulía, que es la veneración, esta palabra es clave, veneración, a los santos y a los ángeles. No se les considera dioses y no se les adora. Se les considera personas con vidas ejemplares e intercesores ante Dios. Cuando uno le ruega o le reza a un santo, está pidiendo la intercesión de ese santo en particular ante Dios. El siguiente tipo se llama hiperdulía, que es un tipo de culto superior a la adulía, pero que no llega a ser adoración y está reservado únicamente para la Virgen María como Theotokos, o sea, Madre de Dios y por lo tanto criatura más cercana a Dios. Y el último, reservado solamente a Dios, que es uno y trino, es el culto de la tría, de adoración. La adoración, por ejemplo, que se hace frente al Santísimo Sacramento durante alguna oración o frente a alguna imagen. Y ustedes dirán que eso es adorar una imagen, y no, no lo es, porque no se está adorando a la imagen en sí, sino a lo que representa. Con excepción del Santísimo Sacramento, que es literalmente el cuerpo de Cristo, pero ese también es, si acaso, un tema para otro video. Los paganos creían que sacrificándole un chivo a una estatua, o fumándole un tabaco, o cantándole, o lo que sea, esa estatua les iba a cumplir un favor o una petición. El católico no. El católico puede rezar frente a una estatua que representa a Cristo, o sea, a Dios, pero no le está rezando a esa estatua, le está rezando a Dios. O se le está pidiendo una intercesión a algún santo en el caso del santo. Aclarado esto, sigamos. Mientras tanto, en Italia, la península había sido invadida por los lombardos, que lograron tomar algunas partes, y el rey Liutprando se había propuesto unificar toda la península bajo su mando. Constantinopla no podía enviar tropas a defender Rávena por la amenaza árabe. Había aumentado los impuestos en el exarcado y ahora prohibía el culto a las imágenes. El Papa Gregorio II inició una pugna directa con el emperador y hubo un levantamiento armado en Rávena, y cuando León III envió tropas para someterlo, una tormenta le jugó en contra y varios de sus barcos terminaron hundidos. Así que debido a la falta de apoyo del ejército, las autoridades imperiales no lograron restaurar la iconoclastia en Italia, y ante la insubordinación del nuevo Papa Gregorio III, el emperador pasó todos los dominios del sur de Italia a la jurisdicción del patriarca de Constantinopla. Pero igual esto fue inútil porque la gente seguía reconociendo al patriarca de Roma como la cabeza eclesiástica de su territorio. Y además, luego de varios años de incursiones en el interior de Italia, los lombardos tomaron la península y el exarcado dejó de existir para el 751. Constantino V intentó recuperarlo mediante la diplomacia, pero no hubo caso. Ante la incapacidad absoluta del Imperio Romano de Oriente para defender los dominios papales del enemigo lombardo, el Papa en persona fue a pedirle ayuda a Pipino el Breve, rey de los francos, quien logró recuperar los territorios del exarcado de Rávena, pero en lugar de dárselos al emperador romano, se los cedió directamente al Papa, que ahora era la cabeza de su propio país.
país, los Estados Pontificios, antecesor del Vaticano pero mucho más grande y con más poder. Constantinopla pidió que le devolvieran esos territorios y Pipino respondió que no, que él solo se debía a San Pedro. Creo que para este punto la separación ya viene siendo bastante evidente. Y ahora vamos a tener que retroceder unos años para poder explicarles lo que probablemente sea la cosa que más dolores de cabeza dio en este asunto: la cuestión del filioque. Antes del dominio musulmán, la península ibérica estaba habitada por cristianos que vivían en una entidad política llamada Reino Visigodo de Toledo. Estos cristianos eran arrianos, es decir, sostenían que Cristo había sido creación y negaban su divinidad. El 8 de mayo del 589 se inició el Tercer Concilio de Toledo, donde los visigodos dejaron atrás el arrianismo, se convirtieron a la fe católica y abrazaron la Trinidad. A raíz de esto, en ese concilio exclusivo de los visigodos, se añadió la partícula filioque al credo niceno-constantinopolitano en la península ibérica. Si antes el credo decía et in spiritum sanctum dominum et vivificantem cui ex patre procedit, ahora el credo de los católicos visigodos decía et in spiritum sanctum dominum et vivificantem cui ex patre filioque procedit. O sea, se pasó de decir que el Espíritu Santo venía del Padre a decir que el Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo, filioque. Cosa que, teniendo en cuenta el contexto en el que un reino entero dejaba el arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo, para convertirse al catolicismo reconociendo a la Trinidad, es bastante importante. Con el tiempo, esta fórmula del credo niceno-constantinopolitano se extendió hacia las Galias y después a la propia Italia. Y aquí es donde nuevamente los problemas de fe se mezclan con los problemas políticos. El 24 de diciembre del año 800, el Papa León III, no confundir con el emperador León III del que hablamos antes, coronó a Carlomagno, hijo de Pipino el Breve, como Imperator Romanus Gubernans Imperium, es decir, como emperador romano, naciendo así el Imperio Carolingio, que sería el germen del Sacro Imperio Romano Germánico. El detalle está en que ya había un emperador romano en Constantinopla. ¿Por qué el Papa hizo esto entonces? Porque no contaba con el favor de las élites de la ciudad de Roma que lo habían intentado matar, teniendo que ponerse bajo la protección de Carlomagno, que llevaba ya tiempo expandiendo y pacificando sus dominios. Esto establecería un nuevo equilibrio de poderes en el que el poder temporal del emperador hacía contrapeso a la representación del poder divino del Papa y viceversa, habiendo una verdadera separación de poderes entre lo político y lo religioso, evitando más o menos que alguna de las dos partes hiciera lo que le diera la gana. En el año 809 ya el filioque estaba extendido por todo Occidente. Entonces Carlomagno convocó un concilio en Aquisgrán por su propia cuenta para incorporarlo oficialmente en el credo y mandarlo a grabar en piedra, aunque el Papa León III no estuvo de acuerdo y la Iglesia no reconoció esto hasta el año 1014. Sin embargo, eso no importó, porque en el año 863 el patriarca de Constantinopla se agarró del filioque para excomulgar al Papa Nicolás I. Pero ya va, el 863 fue 54 años después del concilio de Aquisgrán. ¿Qué pasó aquí? Bueno, el patriarca de Constantinopla de aquel momento, conocido hoy como San Ignacio, le negó públicamente la comunión al tío del emperador Miguel III porque vivía con su amante en concubinato. El emperador Miguel, indignado, destituyó al patriarca y nombró en su lugar a su oficial mayor de guardia, un hombre llamado Focio que ni siquiera era sacerdote, y que en menos de 5 días había recibido todas las órdenes para convertirse en patriarca. Cuando el Papa Nicolás I se enteró, condenó el asunto, pero lo condenó de verdad, porque en vez de sacar un comunicado diciendo que estaba deeply concerned, excomulgó a Focio, a todos los que tuvieron algo que ver con su nombramiento como patriarca, y al emperador Miguel III, por lo que Focio reaccionó agarrándose del filioque para excomulgar a Nicolás I. Este evento es conocido como el Cisma de Focio, y duró desde el 863 hasta el 867, y no porque las cosas se arreglaran pacíficamente, sino porque Miguel III fue derrocado por Basilio I, Focio fue depuesto y las cosas con Roma se arreglaron. Focio volvió a ser nombrado patriarca limpiamente unos años más tarde, y a pesar de mantener las formas con Roma, seguía promoviendo la separación, razón por la que fue definitivamente depuesto y murió en el 886. Y hablando de Basilio I, fue el primer monarca de la dinastía Macedonia, dinastía que logró llevar algo de orden al imperio e incluso recuperar algún que otro territorio de manos musulmanas, como partes de Anatolia y Siria, la isla de Chipre, la propia ciudad de Antioquía y algunos otros sectores en el Levante. Sin embargo, los problemas con la iglesia no pararon. Los patriarcas que querían problemas se seguían agarrando del asunto del filioque para atacar al sucesor de San Pedro.
Y miren, esto del filioque no es que sea un asunto sin importancia, pero tampoco es tan grave como parece. El credo es una profesión de fe donde uno declara varios dogmas en los que cree. ¿Qué es un dogma? Es algo de lo que podría hablar en otro video, me parece que es mejor tocar el tema en el canal secundario. Los dogmas no aparecen así como así porque el Papa o los obispos hayan tenido una revelación divina. Requieren de bastante tiempo de discusiones al respecto para ser proclamados. Por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción de María fue proclamado en 1854 por el Papa Pío IX, pero desde la época de los padres de la Iglesia se venía hablando de la pureza excepcional de María, y en el siglo XI se habló sobre la idea de que la Virgen había sido concebida sin pecado original, idea que fue tomando forma con el tiempo bajo el argumento de que el recipiente que va a contener algo tan puro como Dios mismo tiene que ser un recipiente puro, sin mancha, sin mácula, inmaculado. De hecho, el escudo de mi natal Caracas fue otorgado por el rey Carlos III en 1766 y tiene una inscripción que dice Ave María Santísima, sin pecado concebida, en el primer instante de su ser natural. E incluso se dice que en la entrada de la casa de la familia Bolívar, donde creció Simón Bolívar, había una placa que decía nadie cruza este portal, que no jure por su vida, que María es concebida sin pecado original. Un dogma necesita tiempo para su proclamación oficial por más que muchos fieles lo defiendan, y si no es una defensa de una herejía explícita que contradiga otro dogma, no hay razón para excomulgar a nadie. Lo del filioque fue una excusa oriental para separar las iglesias por motivos políticos, y por supuesto que los ortodoxos de hoy no tienen ninguna culpa, ni mucho menos. Somos hermanos en Cristo con sucesión apostólica, a diferencia de otros, pero me parece que las razones siempre deben estar claras y esta es la verdad. El detalle está en que el asunto del filioque no era la única diferencia, también las había en la liturgia y en las normas disciplinarias. En Oriente los curas se podían casar y en Occidente no. En Oriente la liturgia era en griego mientras que en Occidente era en latín. En Oriente se comulgaba con pan con levadura y en Occidente con pan sin levadura. Y este no es un asunto menor. Estamos hablando nada más y nada menos que de la parte más importante de la misa, donde el fiel recibe literalmente, con todo el sentido de la palabra, el cuerpo de Cristo. No es una simple disputa. Tan importante era el tema que en el siglo XI un obispo bizantino escribió a un obispo latino criticando la liturgia occidental y acusando a los latinos de judaizantes por comulgar con panes ácimos, panes sin levadura, razón de la que se terminó valiendo el emperador romano de Oriente para cerrar todas las iglesias occidentales en sus dominios, incautando sus bienes y expulsando a sus monjes. Expropiese. En 1054 los estados pontificios se veían amenazados ante el avance normando, por lo que el Papa buscaba establecer una alianza con Constantinopla, así que envió a su colaborador personal, el cardenal Humberto de Silva Candida, junto a los arzobispos Federico de Lorena y Pedro de Amalfi. Al llegar a Constantinopla, la delegación papal se negó a reconocer el título de ecuménico al patriarca Miguel I Cerulario de Constantinopla, incluso llegando a poner en duda la legitimidad de su ascenso al cargo de patriarca, por lo que Cerulario respondió negándose a recibir a la delegación papal. El cardenal publicó en la propia Constantinopla un escrito titulado Diálogo entre un romano y un constantinopolitano, en el que se burlaba de las costumbres griegas, pero eso no fue todo. El 16 de julio de 1056, antes de empezar la misa, la delegación papal se presentó en la Basílica de Santa Sofía, y el cardenal Silva dejó sobre el altar una bula excomulgando al patriarca. El 24, el patriarca respondió excomulgando a la delegación papal, desatándose un problema posteriormente al descubrirse que el Papa León IX había fallecido el 19 de abril, así que también se puso en duda la legitimidad de la bula de excomunión hecha por el cardenal Silva. Esto en su momento no causó un mayor revuelo, se excomulgaron a personas puntuales, no a iglesias, y esto era algo que ya había pasado durante el cisma de Focio y eso duró 4 años. Se esperaba que en algún momento la cosa se fuera a arreglar, pero eso no ocurrió. Realmente este cisma no hizo tanto daño para la reunificación entre Oriente y Occidente como sí lo hizo la Cuarta Cruzada, pero de eso estaremos hablando en otro momento. Los intentos de reconciliación fueron varios, por ejemplo en 1274 con el Segundo Concilio de León y en 1439 con el Concilio de Florencia, pero no hubo buenos resultados debido a la oposición de la mayoría de los fieles de ambas denominaciones y del bajo clero. Tanto cismáticos orientales como católicos reivindican la fórmula una santa, católica y apostólica, considerándose la verdadera Iglesia universal. A pesar de esto, varios patriarcas ortodoxos han llamado a la necesidad de reconocer a los católicos
católicos como hermanos, y tras el Concilio Vaticano II se han hecho algunos acercamientos por parte de los católicos. Es posible que ambas denominaciones se reunifiquen. Es improbable, pero no imposible, y en todo caso eso queda en manos de las autoridades eclesiásticas y, más importante aún, en manos de Dios. Si en ese momento habían muchas diferencias, imagínense ahora 971 años después. Se han proclamado dogmas que los autodenominados ortodoxos no reconocen y desde 1054 los santorales son distintos, aunque eso no ha evitado que varias iglesias que formaban parte de la comunidad cismática hayan reparado su error y reconocido al Papa y a la doctrina católica. Pero bueno, faltan un montón más que a veces ni siquiera tienen argumentos de fe para rechazar la reunificación, sino motivos meramente políticos, como es el caso de las iglesias muy cercanas al poder como la de Moscú, por ejemplo. Pero ese es otro tema. ¿Qué queda para nosotros? Fomentar el diálogo entre los fieles de ambas denominaciones y rezar mucho para que el cisma se acabe de una vez por todas. Sin nada más que añadir, si les gustó el video, por favor háganmelo saber en los comentarios y díganme de qué otros temas les gustaría que hable en el canal. Muchas gracias a los miembros del canal por hacer que todo esto sea posible. Recuerda que si no te has unido, puedes hacerlo en el botón que está por acá abajo para contar con ciertos beneficios exclusivos y ayudarme a seguir creando estos contenidos. Dale like para que YouTube se lo muestre a más personas, compártelo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo, suscríbete si aún no lo has hecho, suscríbete también a mi canal secundario y sígueme en Twitter, Instagram, TikTok y Facebook si quieres ver más contenido como este.